Lección 1. Explorando nuevos lugares. He viajado mucho y es una forma increíble de explorar nuevos lugares. Totalmente de acuerdo. Viajar te abre los ojos a diferentes culturas y experiencias que enriquecen tu vida. Exactamente. Cada destino ofrece una perspectiva única y recuerdos inolvidables que te acompañarán para siempre. Me encanta cómo viajar te permite conectarte con personas de todos los ámbitos de la vida y compartir historias. Sí, es fascinante aprender sobre sus tradiciones y cómo ven el mundo que los rodea. ¿Qué tal si planeamos un viaje juntos algún día? Sería maravilloso explorar un nuevo lugar juntos. Suena a una aventura a punto de ocurrir. ¿Tienes algún destino en mente? Siempre he querido visitar una ciudad, conocida por su vibrante cultura y su importancia histórica. Sería increíble. La experiencia de descubrir nuevos lugares juntos sería inolvidable. Lección 2. Maravillas tailandesas. Las playas y la rica cultura de Tailandia suenan geniales. ¿Qué lugares destacados mencionas? He oído que las playas son absolutamente impresionantes, con aguas cristalinas y arenas suaves y blancas. Sí, y los vibrantes mercados callejeros repletos de deliciosa comida y artesanía local son una visita obligada. Claro, me imagino disfrutando de la auténtica cocina tailandesa mientras disfruto del hermoso paisaje. Y no nos olvidemos de la rica historia, con templos antiguos que ofrecen una visión del pasado de Tailandia. Me encanta la idea de explorar esos sitios históricos y aprender sobre las tradiciones que definen la cultura. Por supuesto, cada experiencia profundizará nuestra comprensión de este fascinante país. Además, la calidez y hospitalidad del pueblo tailandés hacen que el viaje sea aún más especial. No puedo esperar a explorar todo lo que Tailandia tiene para ofrecer. Seguro que será una aventura inolvidable. Lección 3. Realidades del trabajo remoto. Estoy de acuerdo. No es lo mismo que estar en la misma oficina, pero lo estamos logrando. ¿Ha encontrado alguna estrategia efectiva para mantenerse conectado y productivo mientras trabaja de forma remota? Sí, he descubierto que las videollamadas regulares realmente ayudan a mantener esa conexión personal con los colegas. ¡Qué buena idea! Verse las caras puede hacer que la comunicación sea más genuina y atractiva. Exactamente. También encuentro que establecer límites claros para el horario laboral me ayuda a mantener la concentración y el equilibrio. Eso es importantísimo. Es fácil que el trabajo interfiera con el tiempo personal cuando estás en casa. Claro, intento crear un espacio de trabajo dedicado que me indique cuándo estoy en modo trabajo y cuándo en modo relax. Me encanta ese enfoque. Realmente ayuda a establecer una rutina que puede mejorar la productividad. Por supuesto, sigamos compartiendo consejos. Juntos podemos navegar esta nueva forma de trabajar eficazmente. Lección 4. Decisiones dietéticas. Es importante evitar las nuevas dietas de moda que se vuelven populares de vez en cuando porque a menudo carecen de respaldo científico. Por supuesto, estas dietas pueden ser engañosas y podrían no aportar los nutrientes necesarios para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Exactamente. Mucha gente se suma a la tendencia sin considerar los efectos a largo plazo de cambios tan drásticos.
Sí, y a menudo, estas dietas promueven hábitos alimentarios insostenibles que pueden llevar a dietas yo-yo. Excelente punto. En cambio, centrarse en una nutrición equilibrada y la moderación suele ser un enfoque más saludable. Claro, se trata de encontrar un estilo de vida que te funcione, no de seguir modas. Exactamente. Los hábitos sostenibles conducen a una mejor salud a largo plazo, y eso es lo que debemos buscar. Totalmente de acuerdo. Animémonos mutuamente a tomar decisiones informadas sobre nuestra alimentación y bienestar. Por supuesto, juntos podemos apoyarnos mutuamente para alcanzar nuestras metas de salud de forma segura y eficaz. Lección 5. Contactos útiles. Estaba pensando que podría ser útil tener tu número en caso de que mi perro se vuelva ruidoso durante nuestras reuniones. Eso sería de gran ayuda. Los perros a veces pueden ser impredecibles, y es bueno tener un plan. Sí, exacto. Si necesito salir un momento, puedo avisarte sin interrupciones. Tiene sentido. Siempre es mejor comunicarse con antelación para que todo marche sobre ruedas. Claro, además, tener un número de contacto facilita la coordinación en caso de cualquier problema. Claro, te daré mi número para que puedas contactarme cuando lo necesites. Genial, siempre es bueno estar preparado, sobre todo cuando se trata de mascotas y sus necesidades. Por supuesto, agradezco tu consideración al pensar con antelación en cómo manejar cualquier posible distracción. No hay problema, se trata de trabajar en equipo y de asegurar un ambiente productivo para ambos. Lección 6. Nuevos comienzos. Hola, te mudaste hace poco a una casa nueva. Sí, me instalé la semana pasada y ha sido toda una aventura organizar todo. Suena emocionante. Mudarse puede ser un nuevo comienzo, pero también conlleva sus propios desafíos. Por supuesto, desempacar siempre es un poco abrumador, pero me encanta la idea de crear un nuevo espacio. Me lo imagino. Ya has tenido oportunidad de explorar el barrio. Sí, hay parques y cafeterías preciosos cerca que me muero de ganas de probar. Genial. Encontrar lugares locales puede ayudarte a sentirte más a gusto en tu nueva zona. Exactamente. Tengo muchas ganas de conocer nuevos vecinos y formar parte de la comunidad. Parece que has empezado genial. Planifiquemos una reunión cuando estés completamente instalado. Lección 7. Horario comercial. Desafortunadamente, el centro de negocios solo está abierto de 8 a.m. a 10 p.m., lo que puede resultar un poco limitante. Esto es un poco incómodo, especialmente para aquellos que tenemos horarios diferentes. Exactamente. Sería bueno que ampliaran el horario para atender a más gente. Claro, a veces, trabajar hasta tarde por la noche es el único momento en el que puedo concentrarme sin distracciones. Lo entiendo perfectamente. Ojalá consideren cambiar su horario en el futuro. Sí, marcaría una gran diferencia para muchos profesionales que dependen de estas instalaciones. Mientras tanto, puede que necesitemos encontrar lugares alternativos para trabajar fuera del horario laboral.
Parece un buen plan. Mantengámonos al tanto si descubrimos alguna opción adecuada. Claro que sí. Juntos podemos superar esta situación y aprovechar al máximo nuestro tiempo. Lección 8. Compra de comestibles. Bien, necesito un poco de yogur y leche para mis recetas, así que compremos algunos artículos de la tienda. Suena genial. Me vendrían bien algunos básicos, así que funciona perfecto. Genial, siempre es más divertido ir de compras juntos y podemos ayudarnos mutuamente a encontrar lo que necesitamos. Exactamente. Además, es una buena oportunidad para compartir algunas ideas de cocina. Sí, me encanta probar recetas nuevas, sobre todo cuando tengo con quién compartirlas. Igualmente, hagamos una lista antes de salir para asegurarnos de no olvidar nada importante. Genial idea, así ahorraremos tiempo y nos aseguraremos de tener todo lo necesario. Por supuesto, tengo muchas ganas de ver qué comidas tan deliciosas podemos preparar con nuestros ingredientes frescos. Yo tampoco. Va a ser una divertida aventura culinaria una vez que tengamos todo listo. Lección 9. Empezando con fuerza. Creo que es una buena idea comenzar nuestro entrenamiento con pesas manejables. Por supuesto, ¿con qué peso deberíamos empezar? Quizás con 2 o 4 kilos sería lo ideal. Eso suena razonable, empezar ligero nos ayudará a concentrarnos en nuestra forma y técnica. Sí, y es importante evitar lesiones, especialmente cuando recién estamos entrando en la rutina. Exactamente. A medida que ganemos fuerza y confianza, podemos aumentar gradualmente el peso. Me gusta ese enfoque, nos permite progresar a nuestro propio ritmo y al mismo tiempo desafiarnos a nosotros mismos. Además, tener una base sólida nos preparará para el éxito a largo plazo en nuestro camino hacia el fitness. Claro, estoy deseando ver cuánto más fuertes nos volveremos con el tiempo con este plan. Será emocionante seguir nuestro progreso y celebrar nuestros logros juntos. Lección 10. Evolución de la fuerza. A lo largo de muchas generaciones, las características útiles de ciertos rasgos se harían cada vez más comunes. Qué fascinante. Es asombroso cómo funciona la evolución, moldeando a las especies para que se adapten a su entorno. Exactamente. Los rasgos que mejoran la supervivencia y la reproducción tienden a transmitirse de generación en generación. Sí, y es interesante pensar en cómo este proceso se aplica no solo a los animales, sino también a las plantas e incluso a los humanos. Por supuesto, cada generación contribuye a la resiliencia y adaptabilidad general de una especie. Es como la forma que tiene la naturaleza de garantizar que los más fuertes sobrevivan y prosperen en condiciones cambiantes. Sí, este concepto nos ayuda a comprender la biodiversidad y la importancia de proteger diversas especies. Estoy totalmente de acuerdo. Es crucial apreciar el delicado equilibrio de los ecosistemas que sustentan la vida en la Tierra. Aprender sobre la evolución nos brinda información valiosa sobre nuestro propio lugar en el mundo natural. Lección 11. Creciendo. Mis padres dicen que tengo que irme a la cama temprano porque tengo escuela al día siguiente. Es comprensible. Quieren que estés bien descansado y listo para aprender por la mañana.
Lo sé, pero a veces desearía poder quedarme despierto un poco más tarde para disfrutar más tiempo con amigos. Lo entiendo perfectamente. Es difícil esperar cuando estás emocionado por crecer y tener más libertad. Sí, estoy deseando que llegue mi edad adulta, entonces podré decidir por mí misma cuándo dormir. ¡Qué idea tan emocionante! Con la edad, se adquiere más responsabilidad e independencia. Exactamente, pero también sé que con esa independencia tendré que administrar mi tiempo con inteligencia. Sin duda, aprender a equilibrar responsabilidades y diversión será una habilidad importante a medida que crezcas. Estoy deseando emprender el viaje que me espera y vivir todas las experiencias que traerá consigo. Lección 12. Cuidado global. Los clientes satisfechos son importantes, especialmente para los pacientes con hernia que buscan la mejor atención posible. Por supuesto, es interesante notar que estos pacientes provienen no solo de Canadá y Estados Unidos, sino también de otros países. Sí, esto resalta la reputación de los proveedores de atención médica y la calidad del tratamiento disponible. De verdad, los pacientes suelen estar dispuestos a viajar grandes distancias para recibir atención especializada. Y eso dice mucho de la confianza que depositan en sus equipos médicos. Exactamente. Centrarse en la satisfacción del paciente es crucial para garantizar resultados positivos y una recuperación satisfactoria. Creo que la comunicación abierta y la atención personalizada contribuyen significativamente a esa satisfacción. Por supuesto, es fundamental que los profesionales de la salud escuchen las necesidades e inquietudes de sus pacientes. Me alegra ver que muchos centros priorizan este enfoque y construyen relaciones sólidas con sus pacientes. Lección 13. La belleza de la naturaleza. Los senderos de por aquí ofrecen vistas impresionantes que son perfectas para los amantes de la naturaleza como tú. Estoy totalmente de acuerdo. Hay algo verdaderamente mágico en estar rodeado de la belleza de la naturaleza. Sí, recorrer esos senderos no solo ofrece paisajes impresionantes, sino también una refrescante escapada de la vida cotidiana. Exactamente. Cada paso en el sendero se siente como una aventura a punto de desatarse. Y la oportunidad de observar la vida silvestre a lo largo del camino lo hace aún más emocionante. Por supuesto, la naturaleza tiene una forma de sorprenderte con sus maravillas a cada paso. Creo que deberíamos planificar una caminata pronto, sería una excelente manera de disfrutar el aire libre juntos. Suena perfecto. Tengo muchas ganas de explorar esos senderos y disfrutar de toda la belleza que nos rodea. Hagámoslo realidad, será una oportunidad fantástica para conectar con la naturaleza y con los demás. Lección 14. Conexiones familiares. Sabes, siempre me parece fascinante cómo las reuniones familiares reúnen a tías, tíos, primos, sobrinos, sobrinas e incluso cuñados. Por supuesto, cada persona le aporta su toque único, creando un ambiente vibrante. Sí, y es interesante cómo cada familia tiene sus propias tradiciones que hacen que estas reuniones sean especiales. Claro que sí. Me encanta escuchar las historias que se transmiten de generación en generación. Realmente nos conectan con nuestras raíces. Claro, y las interacciones entre primos pueden ser muy entretenidas, sobre todo cuando recuerdan aventuras de la infancia. Exactamente.
Es maravilloso ver cómo esos lazos de la infancia se desarrollan a medida que todos crecen y forman sus propias familias. Sí, y es reconfortante ver a la generación más joven formando sus propias conexiones y continuando el legado familiar. Estoy totalmente de acuerdo. La familia es una parte fundamental de nuestras vidas y esos vínculos nos ayudan a moldear nuestra identidad. Asegurémonos de atesorar esos momentos y crear nuevos recuerdos durante nuestra próxima reunión familiar. Lección 15. Planes de viaje. Llegaremos el 10 de julio, por lo que deberíamos empezar a planificar nuestro viaje en consecuencia. Está bien, haré la reserva para asegurarme de que todo esté listo para nuestra llegada. Suena perfecto. Siempre eres un alivio tener el alojamiento reservado con antelación. Claro, buscaré un lugar cómodo y con buenas reseñas para que nuestra estancia sea agradable. Genial. Agradezco que te hayas ocupado de eso. Nos permitirá concentrarnos en disfrutar de nuestro tiempo juntos. No hay problema. Estoy entusiasmado con el viaje y tengo muchas ganas de explorar la zona contigo. Yo también. Siempre es más divertido descubrir nuevos lugares con alguien que disfruta de la aventura. Exactamente. Hagamos de este viaje algo memorable con muchas actividades y experiencias para compartir. Por supuesto, tengo muchas ganas de crear nuevos recuerdos juntos en este viaje. Lección 16. Elementos esenciales para empacar. Genial. Asegurémonos de tener todas nuestras pertenencias antes de irnos de viaje. ¡Qué buena idea! Es fácil olvidar algo importante cuando tienes prisa. Exactamente. Siempre me gusta hacer una lista para asegurarme de que no se me olvide nada. Buena estrategia. Empezaré a recoger mis cosas y a irlas marcando según avanzamos. Perfecto. Haré lo mismo y podemos ayudarnos mutuamente a recordar cualquier detalle de última hora. Sí, el trabajo en equipo lo hace todo más fácil. Siempre es más divertido preparar un viaje juntos. Por supuesto. Además, marcar tareas completadas nos da satisfacción y nos mantiene organizados. Estoy de acuerdo. Asegurémonos de llevar refrigerios y entretenimiento para el viaje. Genial idea. Un viaje bien preparado siempre es más placentero, de principio a fin. Lección 17. Viaje histórico. Esta ciudad era la última gran población por la que pasaba la gente en su camino hacia nuevas tierras de cultivo más al oeste. ¡Qué fascinante! Debió ser una parada crucial para los colonos de aquella época. Sí, puedo imaginar que había un gran bullicio mientras la gente se preparaba para el viaje que les esperaba. Exactamente. Es interesante pensar en las historias y los desafíos que enfrentaron durante sus viajes. Sin duda, cada viajero probablemente tenía sus propios sueños y esperanzas de empezar de nuevo en el oeste. Y esta ciudad les habría proporcionado suministros y apoyo para sus aventuras. Sin duda, es increíble cómo pueblos como este jugaron un papel tan importante en la historia. Me encantaría explorar más sobre su pasado y cómo contribuyó al desarrollo de la región. Yo también, aprender sobre las trayectorias de quienes nos precedieron enriquece nuestra comprensión del presente. Lección 18. Atención al detalle.
Ahora bien, no me había dado cuenta de eso antes, así que supongo que tienes razón en cuanto a prestar atención a los detalles. Sí, es fácil pasar por alto las cosas cuando uno se concentra en el panorama general. Exactamente. Lo revisaré todo a fondo para asegurarme de que no nos perdamos nada importante. ¡Qué buen plan! A veces, los detalles más pequeños pueden marcar una gran diferencia en el resultado. Claro, revisaré nuestro itinerario y me aseguraré de que todo esté en orden. Perfecto. Siempre es mejor estar preparado que descubrir que algo anda mal a última hora. Tienes razón. Tomémonos nuestro tiempo para revisarlo todo con cuidado. Estoy de acuerdo. Un pequeño esfuerzo extra ahora garantizará una experiencia más fluida más adelante. Claro que sí. Agradezco tu ayuda para que todo funcione a la perfección. Lección 19. Opciones asequibles. Es realmente una oferta fantástica y la mejor parte es la asequibilidad, ¿verdad? Por supuesto, encontrar algo que se ajuste a tu presupuesto y que sea de alta calidad es todo un acierto. Sí, hace que sea más fácil que más personas disfruten de los beneficios sin gastar una fortuna. Exactamente. Un buen precio puede abrir oportunidades para todos, especialmente en cuanto a experiencias. Estoy totalmente de acuerdo. Es refrescante ver opciones accesibles para un público más amplio. Además, cuando algo es asequible, permite una mayor flexibilidad para planificar y disfrutar la vida. Claro, animar a la gente a probar cosas nuevas sin el estrés de gastar de más. Me encanta. Hace que todo se sienta más relajado y agradable, sabiendo que no estás gastando de más. Por supuesto, sigamos buscando grandes ofertas como esta en el futuro. Lección 20. Los modales importan. Parece que la vida contemporánea fomenta los malos modales, lo cual es bastante preocupante. Totalmente de acuerdo. Parece que ya no se les enseña etiqueta a los jóvenes como antes. Sí, y eso puede llevar a malentendidos y falta de respeto en las interacciones sociales. Exactamente. Enseñar buenos modales es esencial para que las personas se desenvuelvan con elegancia en situaciones sociales. Por supuesto, la buena etiqueta fomenta las relaciones positivas y el respeto mutuo entre las personas. Creo que es fundamental que las escuelas y las familias enfaticen la importancia de los buenos modales hoy en día. Por supuesto, inculcar esos valores desde pequeños puede tener un impacto duradero en las generaciones futuras. Espero que podamos encontrar formas de fomentar mejores modales y consideración en nuestra vida diaria. Yo también, es un pequeño cambio que puede marcar una gran diferencia en nuestras comunidades. Lección 21. Problemas de viaje. La aerolínea finalmente logró localizarlo. Parece una verdadera prueba. Sí, fue una situación muy estresante. ¿Cómo lograron encontrar tu equipaje perdido? Tuvieron que rastrearlo a través de varias conexiones, pero me sentí aliviado cuando finalmente me llamaron. Debió ser un gran alivio. Me imagino lo ansioso que estabas esperando las novedades. Por supuesto, perder el equipaje puede arruinar tus viajes, sobre todo cuando necesitas tus cosas.
Lo entiendo. Siempre es un reto estar en un lugar nuevo sin tus pertenencias. Sí, pero agradecí su servicio al cliente, me mantuvieron informado durante todo el proceso. Qué bueno saberlo. Una buena comunicación puede ayudar mucho a aliviar el estrés de estas situaciones. Claro, hizo la experiencia un poco más llevadera saber que estaban al tanto. Lección 22. Soluciones creativas. Es curioso cómo la aburrida tarea de pintar una cerca puede convertirse en una actividad divertida. Sí, escuché que logró persuadir a varios otros niños para que lo ayudaran fingiendo que pintar la cerca era un desafío emocionante. Exactamente. Es ingenioso cómo convirtió una tarea mundana en algo agradable para todos los involucrados. Me encanta ese enfoque. Demuestra cómo la creatividad puede hacer que hasta las tareas más aburridas parezcan atractivas. Por supuesto, a veces solo se necesita un poco de imaginación para cambiar de perspectiva. Sin duda. Y trabajar juntos hizo que la tarea fuera mucho más rápida y agradable. Sí, el trabajo en equipo realmente puede transformar cualquier proyecto en una experiencia divertida. Creo que es una gran lección sobre cómo encontrar alegría en las tareas cotidianas y aprovecharlas al máximo. Claro que sí. Recordemos mantener vivo ese espíritu en nuestras propias tareas. Lección 23. Entendiendo a la minoría. Reconozco que cuando los miembros de los tres primeros bancos están de acuerdo, soy minoría, y eso puede ser todo un desafío. Debe ser difícil mantener tus opiniones cuando la mayoría ve las cosas de manera diferente. Exactamente. Mi próximo trabajo, por lo tanto, es asegurarme de que mi perspectiva sea escuchada, incluso si siento que estoy luchando contra viento y marea. ¡Qué enfoque tan valiente! Es importante expresar puntos de vista alternativos para una discusión equilibrada. Sí, creo que la diversidad de pensamiento conduce a una mejor toma de decisiones a largo plazo. Por supuesto, aunque a veces resulte incómodo, cuestionar el consenso puede generar conversaciones valiosas. Totalmente de acuerdo. Mi objetivo es presentar mis argumentos con claridad y respaldarlos con pruebas sólidas. Esa es una gran estrategia. Estar bien preparado puede ayudarte a mantenerte firme y ganarte el respeto. Solo espero que, incluso siendo una minoría, mis contribuciones puedan conducir a un cambio significativo. Lección 24. Tesoros del aeropuerto. Vaya, mira todos estos recuerdos en la tienda de regalos del aeropuerto. Realmente muestran la cultura local. Ya lo sé, ¿verdad? Siempre es emocionante encontrar objetos únicos que te recuerden tus viajes. Exactamente. Me tienta comprar algo especial para conmemorar este viaje. Yo también. Hay algo en traer un trocito de un lugar a casa que hace que los recuerdos perduren. Sí, además, los souvenirs pueden ser un excelente regalo para familiares y amigos que aprecian un poco de tus aventuras. Por supuesto, me encanta encontrar algo que cuente una historia sobre dónde he estado. Qué cierto. Tomémonos nuestro tiempo para explorar y ver qué nos llama la atención. Genial idea. Quién sabe, quizá encontremos algo realmente especial que no podamos resistir. Estoy deseando descubrir el recuerdo perfecto de nuestro viaje.
Lección 25. El lienzo de la naturaleza. Vio y pintó un incendio en la pradera, capturando los colores vibrantes y la intensidad de la escena. Eso suena impresionante. Debió ser todo un espectáculo presenciar semejante fenómeno natural. Por supuesto, la forma en que las llamas danzan por el paisaje es a la vez hermosa y aterradora. Solo puedo imaginarlo. Y pintar un momento así requiere una gran atención al detalle y un profundo aprecio por la naturaleza. Sir le disparó a un oso gris y a quemarropa, lo que debió ser una experiencia emocionante, pero también peligrosa. ¡Guau! ¡Qué increíble! ¡Qué historia tan especial! Captura tanto la belleza como la fuerza pura de la vida silvestre. Exactamente. Es fascinante cómo los artistas pueden plasmar estos momentos intensos en arte visual. Estoy de acuerdo. Es un poderoso recordatorio de la conexión entre el arte y la naturaleza que muestra las maravillas del mundo. Asegurémonos de apreciar esos momentos en nuestras propias aventuras y tal vez capturarlos a nuestra manera. Lección 26. Perspectivas de liderazgo. Las habilidades de resolución de problemas y de liderazgo son esenciales en cualquier puesto, pero ¿cuál es su mayor debilidad? Esa es una pregunta difícil. Creo que mi mayor debilidad a veces es pensar demasiado las decisiones. Me identifico. Es fácil obsesionarse con los detalles y perder de vista el panorama general. Exactamente. Aunque me esfuerzo por ser minucioso, eso puede ralentizar mi capacidad de actuar con decisión. Tiene sentido. Reconocer las debilidades es el primer paso hacia la mejora. Sí, estoy trabajando en confiar más en mis instintos y en buscar la opinión de otros para acelerar el proceso. Creo que es un enfoque excelente. La colaboración puede mejorar la toma de decisiones y reducir las dudas. Por supuesto, estoy aprendiendo a equilibrar la minuciosidad con la acción, lo cual es crucial para un liderazgo eficaz. Parece que vas por buen camino. El crecimiento se logra al reconocer y abordar nuestras debilidades. Lección 27. Viajes suaves. No, fue rápido y sin complicaciones. Me sorprendió gratamente lo bien que salió todo. Me alegra saberlo. ¿Llegaron tus maletas a tiempo o tuviste algún problema? Afortunadamente, mis maletas llegaron justo cuando lo hice, lo que hizo que toda la experiencia fuera aún mejor. ¡Qué alivio! Siempre es estresante tener que esperar el equipaje después de un vuelo largo. Por supuesto, he tenido mis pesadillas viajando, así que este cambio fue bienvenido. Me lo imagino. Es genial cuando todo encaja y puedes concentrarte en disfrutar del viaje. Sí, tengo muchas ganas de explorar sin distracciones ni preocupaciones por mis pertenencias. Suena genial. Que nuestra aventura comience con buen pie y que tengamos muchas más experiencias positivas. Salud por eso. Aprovechemos al máximo este viaje juntos. Lección 28. Guías locales. Recientemente reservé un guía local a través de una plataforma en línea que conecta a viajeros con lugareños conocedores. Tengo muchas ganas de hacerlo. Suena como una forma fantástica de mejorar tu experiencia de viaje. Contar con un guía local puede ofrecerte información única y joyas ocultas. Exactamente.
Puede mostrarme lugares que no suelen aparecer en las guías turísticas, lo que puede hacer que el viaje sea mucho más auténtico. Sí, y es genial tener a alguien que conozca la cultura y la historia de la zona para ayudar a navegar por las costumbres locales. Por supuesto, me entusiasma hacer preguntas y aprender más sobre las tradiciones y prácticas locales que definen el destino. Es como tener un amigo en un lugar nuevo, lo que puede hacer que la experiencia sea menos intimidante y más acogedora. Totalmente de acuerdo. Estoy deseando sumergirme en la cultura y crear recuerdos imborrables durante este viaje. Ese es el espíritu. Disfrutemos al máximo nuestras aventuras y espero que la pases increíble con tu guía. Gracias. Compartiré contigo todas las emocionantes historias y experiencias a mi regreso. Estoy deseando contártelo todo. Lección 29. Mantenerse en contacto. En mi teléfono puedo comunicarme fácilmente con amigos y familiares, lo cual es una gran bendición cuando estamos separados. ¡Qué buena decisión! Mantenernos conectados digitalmente ha hecho que sea mucho más fácil mantener relaciones, sin importar la distancia. Exactamente. Nos permite compartir momentos, actualizaciones e incluso charlas informales que nos mantienen unidos, incluso cuando estamos lejos. Sí, y aprecio la rapidez con la que podemos contactarnos para pedir apoyo o simplemente para saber cómo estamos los demás. Totalmente de acuerdo. Es reconfortante saber que siempre podemos llamar y hablar con alguien que nos importa. Claro, siento que la tecnología ha transformado la forma en que nos comunicamos y mantenemos nuestras amistades. De verdad que sí. Asegurémonos de usar esas herramientas para fortalecer nuestras conexiones y mantenernos al día con regularidad. Por supuesto, aprovechemos al máximo la era digital y mantengamos a nuestros seres queridos cerca, sin importar dónde estemos. Sí, juntos podemos asegurar que la distancia nunca obstaculice nuestras amistades y lazos familiares. Lección 30. Comparación de áreas. El área que estamos discutiendo es bastante fascinante. Es interesante notar que una región es más grande en área con 50 y 9.600 kilómetros cuadrados. Por supuesto, es asombroso cómo el tamaño puede impactar la cultura, la economía y el medio ambiente de una región. Sí, un área más grande a menudo significa ecosistemas y poblaciones más diversos, lo que puede generar desafíos y oportunidades únicos. Por supuesto, la diversidad geográfica puede influir en todo, desde la agricultura hasta el turismo, y moldear la identidad de la zona. Creo que comprender estas diferencias puede proporcionar información valiosa sobre cómo se desarrollan las regiones a lo largo del tiempo. Sí, y es un recordatorio de lo interconectado que está nuestro mundo. Los cambios en un área pueden tener efectos dominó en otras partes. Estoy entusiasmado por aprender más sobre estas regiones y cómo sus características únicas contribuyen al panorama más amplio. Igualmente, sigamos explorando y debatiendo estos fascinantes temas mientras aprendemos más sobre nuestro mundo. Por supuesto, brindemos por comprender mejor los diversos lugares que habitamos. Lección 31. Autos asequibles. Es notable cómo el automóvil moderno revolucionó el transporte, fue capaz de crear un vehículo que todos pudieran usar y costear, haciendo que los viajes fueran accesibles para toda la población. Es muy cierto. Esta innovación abrió muchísimas oportunidades para personas y familias, permitiéndoles explorar y conectar con lugares lejanos. Exactamente.
El impacto de los automóviles asequibles ha moldeado nuestra sociedad de innumerables maneras, facilitando que las personas encuentren trabajo y mantengan sus vínculos sociales. Sí, y es fascinante cómo esta accesibilidad ha influido en la planificación urbana, llevando al desarrollo de suburbios y autopistas que conectan ciudades. Estoy totalmente de acuerdo. La evolución de los coches ha cambiado radicalmente la dinámica de cómo vivimos, trabajamos e interactuamos. Por supuesto, tengo curiosidad por ver cómo las futuras innovaciones en el transporte seguirán abordando las preocupaciones ambientales, a la vez que mantienen la accesibilidad para todos. Sí, adoptar vehículos eléctricos y prácticas sustentables será esencial para crear un futuro más verde y garantizar que todos puedan viajar. Estoy entusiasmado por ver a dónde nos lleva este viaje. Las posibilidades que nos esperan son realmente emocionantes. Por un futuro lleno de soluciones de transporte innovadoras que beneficien tanto a las personas como al planeta. Lección 32. Transporte eficiente. Podemos tomar un tren a nuestro destino. Es bastante conveniente y tarda alrededor de 2 horas, lo que lo convierte en una opción eficiente. Suena perfecto. Me encanta viajar en tren, nos permite relajarnos y disfrutar del paisaje sin el estrés de conducir. Exactamente. Además, es ecológico y suele ofrecer un espacio cómodo para moverse durante el viaje. Sí, y la oportunidad de conocer gente nueva en el tren puede hacer que el viaje sea aún más agradable, ya que nunca sabes con quién te puedes encontrar. Estoy de acuerdo. Siempre es fascinante el escuchar historias de otros viajeros y compartir experiencias que enriquecen nuestro viaje. Por supuesto, y al llegar, estaremos descansados y listos para explorar sin las molestias del tráfico. Exactamente. Tengo muchas ganas de ver los lugares de interés y crear recuerdos maravillosos durante nuestro viaje. Sí, asegurémonos de llevar algo para picar durante el viaje y disfrutemos cada momento juntos. ¡Qué ganas! Brindemos por nuestra próxima aventura y por todas las emocionantes experiencias que nos aguardan. Lección 33. Exploración cultural. Los tranquilos templos que visité eran absolutamente fascinantes. La serenidad y la belleza del entorno hicieron de esta una experiencia inolvidable. Suena increíble. Me imagino lo relajante que debe ser pasar tiempo en espacios tan tranquilos, llenos de rica historia y espiritualidad. Sí, fue realmente un lugar de reflexión y conexión que me permitió apreciar el arte y la artesanía necesarios para construir estas estructuras. Me encanta. Visitar lugares como ese puede brindar una comprensión más profunda de diferentes culturas y sus valores. Por supuesto, cada templo tenía su propia arquitectura e historia, lo que enriquecería la experiencia de explorarlos. Es sorprendente lo mucho que podemos aprender de estos monumentos culturales. Contienen historias que nos conectan con el pasado. Creo que es importante sumergirnos en estas experiencias para fomentar una mayor apreciación por la diversidad en nuestro mundo. Sí, propongámonos visitar más sitios culturales juntos, es una forma maravillosa de ampliar nuestros horizontes. Estoy emocionado por muchas más aventuras llenas de exploración y apreciación de la belleza que nos rodea. Lección 34. Contexto histórico.
El gobierno de Estados Unidos retiró a su comandante en jefe durante un momento crucial de la historia. Esta decisión afectó significativamente la moral de las tropas británicas y canadienses. Sí, ese es un punto crucial. Es interesante ver cómo los cambios de liderazgo pueden influir en el curso de los acontecimientos en tiempos de conflicto. Por supuesto, el cambio de mando a menudo afecta no solo la estrategia militar, sino también la confianza de los soldados sobre el terreno. Es fascinante cómo la dinámica del poder puede moldear los resultados de los acontecimientos históricos, influyendo en el futuro de las naciones. Creo que comprender estos momentos de la historia puede proporcionar lecciones valiosas para el liderazgo y la toma de decisiones contemporáneos. Sí, y es importante analizar cómo estas decisiones resuenan con las situaciones geopolíticas actuales y las lecciones aprendidas de ellas. Estoy ansioso por explorar más sobre este tema y descubrir cómo los eventos pasados continúan influyendo en nuestro mundo actual. Yo también. Sigamos hablando de estos contextos históricos y su relevancia en nuestras vidas y nuestra sociedad. Brindemos por profundizar nuestra comprensión de la historia y su impacto en nuestro presente y futuro. Lección 35. Opciones para comer. Tengo curiosidad por saber dónde podemos comer algo después de nuestra reunión. Estoy empezando a sentir bastante hambre. Bueno, hay varios restaurantes en la zona que sirven una variedad de cocinas, por lo que tenemos muchas opciones. Suena prometedor. Me encanta explorar nuevos lugares para comer, sobre todo cuando tengo la oportunidad de probar algo diferente. Yo también. He oído que el restaurante italiano de la esquina tiene una de las mejores pastas de la ciudad. Oh, definitivamente me vendría bien un abundante plato de pasta ahora mismo. Suena reconfortante. Y si nos apetece algo más, ligero, también hay un restaurante de sushi estupendo cerca que tengo ganas de probar. El sushi suena fantástico. Sería una alternativa refrescante y me encanta lo bien presentado que está. Exactamente. Además, siempre es divertido compartir platos diferentes y probar un poco de todo. Decidamos pronto un lugar para poder disfrutar de una buena comida sin sentirnos apresurados después. Lección 36. Búsqueda del tesoro. Sigamos buscando. ¿Quién sabe qué joyas ocultas podríamos encontrar durante nuestra aventura de compras? Totalmente de acuerdo. La emoción de descubrir algo inesperado lo hace aún más emocionante. Además, siempre he creído que los mejores tesoros suelen estar escondidos en los lugares más sorprendentes. Exactamente. Y la sección de rebajas siempre ofrece hallazgos interesantes si te animas a investigar un poco. Es cierto, a veces las mejores ofertas son las que requieren un poco más de esfuerzo para encontrarlas. Y me encanta la sensación de logro que se siente al encontrar una gran oferta después de una búsqueda exhaustiva. Sí, se siente como una victoria, sobre todo cuando puedes compartirla con alguien que aprecia el camino recorrido. Mantengamos los ojos abiertos y disfrutemos el proceso. Después de todo, no se trata solo de lo que compramos, sino de los recuerdos que creamos. Por supuesto, esta aventura se trata de divertirnos juntos mientras exploramos nuestras opciones. Lección 37. Problemas del hotel. Disculpe, pero parece que hay un problema con el televisor de mi habitación. No funciona en absoluto. Eso debe ser frustrante, sobre todo después de un largo día de viaje. ¿Has probado a comprobar las conexiones? Lo hice, pero nada parece ayudar. No responde en absoluto.
Lo entiendo, a veces la tecnología puede ser sorprendentemente temperamental en los peores momentos. Exactamente. Tenía muchísimas ganas de relajarme con un buen espectáculo antes de dormir. Esperamos que el personal pueda ayudarle rápidamente. Es importante sentirse cómodo en su espacio. Sí, tener un televisor que funcione es una buena manera de relajarse, especialmente cuando estás lejos de casa. Estoy de acuerdo. A ver si pueden ofrecerte una solución para que puedas disfrutar de la velada. Gracias por su apoyo, lo aprecio. Solo quiero aprovechar al máximo mi estancia aquí. Lección 38. Cambio de perspectivas. Como resultado, muchas mujeres estaban más dispuestas a tener relaciones sexuales prematrimoniales Este que es un antes. punto interesante. Las aptitudes sociales ciertamente han evolucionado a lo largo de los años. Sí, y a menudo refleja cambios más amplios en cómo se ven y entienden las relaciones hoy en día. Es fascinante ver cómo los cambios culturales pueden influir de manera significativa en las decisiones personales. De hecho, estos cambios a menudo crean oportunidades para debates abiertos sobre la intimidad y el consentimiento. Es muy cierto. Es importante que las personas se sientan empoderadas para tomar las decisiones correctas. Por supuesto, el diálogo abierto puede ayudar a desmitificar estos temas y reducir el estigma. Y anima a las personas a ser más honestas consigo mismas y con sus parejas. Exactamente. Comprender estas dinámicas puede conducir a relaciones más sanas y al respeto mutuo. Lección 39. Logro de metas. Tomar medidas para lograr tus objetivos es esencial y creo que unirme a un gimnasio fue una Es gran una decisión excelente para mí. opción. La buena forma física suele ser fundamental para el bienestar general y la confianza en uno mismo. Definitivamente, he notado que el ejercicio regular ha hecho una diferencia positiva en mi estado de ánimo y mis niveles de energía. Es inspirador verte comprometerte con este viaje. Tener un entrenador personal también debe ser un gran motivador. Sí, realmente ayuda a tener a alguien que te guíe y te mantenga responsable a lo largo del camino. Además, pueden adaptar los entrenamientos a sus necesidades específicas, lo que hace que alcanzar esos objetivos sea más Exactamente. manejable. Además, es una forma fantástica de aprender nuevas técnicas y mantenerte activo con tu rutina de ejercicios. Admiro tu dedicación. Se necesita coraje para hacer esos cambios de estilo de vida y mantenerlos. Gracias. Creo que con determinación y apoyo cualquiera puede lograr sus metas. Lección 40. Desafíos de financiación. Debido a la falta de financiación, muchas personas pensaron que era una vergüenza, Es dados los desalentador mensajes ver cómo positivos que el programa iniciativas transmitía a valiosas la luchan por comunidad. conseguir recursos, especialmente cuando tienen un impacto tan significativo. Sí, y a menudo parece que los programas más beneficiosos son los primeros en ser recortados, a pesar de su importancia. Exactamente, y te hace preguntarte cuántas vidas podrían mejorarse con un poco más de apoyo. Correcto. La promoción y la concientización son cruciales en estas situaciones. La gente necesita reconocer el valor del programa. Estoy de acuerdo, y compartir historias de éxito puede ayudar a resaltar los cambios positivos que surgen de tales iniciativas. Hagamos una lluvia de ideas sobre formas de generar conciencia y potencialmente conseguir apoyo para esta causa.
Suena bien. Juntos, podemos marcar la diferencia y ayudar a que estos programas prosperen. Por supuesto, cada esfuerzo cuenta y es esencial defender lo que creemos. Lección 41. Liderazgo eficaz. Otra estrategia es delegar tareas en función de las fortalezas de cada miembro del equipo, lo que puede mejorar significativamente la productividad. ¡Qué enfoque tan brillante! Cuando todos aprovechan sus fortalezas, el equipo funciona con mayor eficiencia. Exactamente, y también aumenta la moral cuando las personas se sienten capacitadas para contribuir en áreas en las que sobresalen. Además, fomenta un sentido de propiedad y responsabilidad, lo cual es crucial para la dinámica del equipo. Sí, cuando a las personas se les confían responsabilidades que se alinean con sus habilidades tienden a sentirse más orgullosas de su trabajo. Y permite que surjan ideas más innovadoras, ya que las diversas habilidades aportan diferentes perspectivas. Por supuesto, la colaboración se vuelve fluida cuando todos están alineados con sus roles y responsabilidades. Comentemos este tipo de ambiente en nuestro equipo, es esencial para alcanzar nuestros objetivos colectivos. No podrían estar más de acuerdo, juntos podemos crear una cultura de apoyo y excelencia. Lección 42. Opciones de impresora. ¿Has notado que las impresoras de inyección de tinta suelen ser más económicas que sus contrapartes láser, pero tienen algunas desventajas? Sí, es bastante interesante cómo el precio inicial puede ser atractivo, pero los costos a largo plazo pueden aumentar significativamente. Exactamente, si bien las impresoras de inyección de tinta pueden ahorrarle dinero al principio, el costo de la tinta de reemplazo puede ser bastante alto con el tiempo. Y he oído que las impresoras de inyección de tinta generalmente son más lentas, especialmente cuando se trata de imprimir documentos grandes. Eso es cierto, si necesita imprimir mucho y rápidamente, una impresora láser puede ser una opción más eficiente a pesar del mayor costo inicial. Además, las impresoras láser suelen producir texto más nítido y son más adecuadas para tareas de impresión de gran volumen. Correcto. Se trata de encontrar el equilibrio entre lo que necesitas y lo que se ajusta a tu presupuesto a largo plazo. ¿Has pensado para qué usarás principalmente tu impresora? Esto puede ayudarte a determinar la mejor opción. Creo que lo usaré principalmente para documentos y fotos ocasionales, así que tal vez una impresora de inyección de tinta todavía me funcione. Lección 43. Actualización de ventas. ¿Qué hay de las ventas? ¿Ha habido alguna mejora reciente que debamos tener en cuenta? Sí, vimos un ligero aumento en nuestras cifras de ventas el mes pasado, lo que definitivamente es una señal positiva para nuestro equipo. Me alegra saberlo. Parece que nuestras recientes estrategias de marketing están empezando a dar sus frutos. Exactamente, implementar esas campañas dirigidas nos ha ayudado mucho a llegar a un público más amplio. Creo que también es importante analizar qué productos están funcionando bien para que podamos concentrar nuestros esfuerzos de manera efectiva. Por supuesto, comprender nuestras fortalezas puede ayudarnos a tomar decisiones informadas en el futuro. Sigamos monitoreando las tendencias y ajustemos nuestras estrategias según sea necesario para mantener este impulso. Claro, la evaluación constante nos asegurará que sigamos por el buen camino para alcanzar nuestras metas. Estoy entusiasmado por ver cómo podemos aprovechar este éxito en los próximos meses. Lección 44. Visita al Museo de Arte.
He estado pensando en visitar el Museo de Arte local. Realmente quiero visitarlo este fin de semana. Ay, me encanta el arte. ¿Qué importa si me uno? He oído que las exposiciones de esta temporada son impresionantes. Claro, creo que sería una experiencia maravillosa explorar el arte juntos y compartir nuestras ideas. Claro, hay algo de especial en hablar de arte rodeado de él. Despierta la creatividad. Además, tengo curiosidad por ver si habrá nuevas instalaciones o eventos especiales mientras estemos allí. Sería fantástico. Siempre es emocionante descubrir nuevos artistas y estilos que nos inspiran. Hagamos un plan de cuándo ir. No puedo esperar para sumergirme en la belleza de la obra de arte. ¿Qué tal si almorzamos antes? Así tendremos tiempo para charlar sobre lo que nos apetece ver. Suena perfecto. Una buena comida y arte hacen que el día sea maravilloso. Lección 45. Nuevas conexiones. ¡Qué bien! ¿Y tú? ¿De dónde eres? Soy originario de Nueva York. Es una ciudad muy vibrante con infinitas oportunidades. Nueva York. Siempre he querido visitarla. La energía que hay allí parece inigualable. De verdad que sí. Siempre hay algo que hacer, ya sea arte, música o festivales gastronómicos. ¿A qué te dedicas? Trabajo en marketing, enfocándome en estrategias de redes sociales para varios clientes. Suena emocionante. Las redes sociales son un campo muy dinámico actualmente, en constante cambio y evolución. Sí, me mantiene alerta y disfruto encontrar formas creativas de involucrar al público. Debe ser gratificante ver cómo tus campañas cobran vida y resuenan en la gente. Lección 46. Revisión de términos. Buenos días. Espero que hayan tenido tiempo de revisar los términos y condiciones propuestos que discutimos. Buenos días. Sí, los revisé a fondo y tengo algunas preguntas que me gustaría aclarar. Eso es completamente comprensible. Es importante asegurarse de que todo esté claro antes de seguir adelante. Aprecio tu franqueza. Quiero asegurarme de que estemos en la misma página en cuanto a las expectativas. Claro, repasemos cualquier inquietud que tengas y haré todo lo posible por resolverla. Un punto que noté fue sobre los plazos. Quiero confirmar que sean realistas para la capacidad de nuestro equipo. Puedo proporcionar más detalles sobre nuestro cronograma y cómo planeamos gestionar la carga de trabajo de manera efectiva. Eso sería útil. Creo que con una comunicación clara, podemos superar cualquier desafío potencial. Por supuesto, aclaremos estos detalles para que podamos avanzar sin problemas. Lección 47. Espectadores del remo. Es fascinante cómo los espectadores apuestan regularmente en el monoesquí de forma muy similar a como lo hacen hoy en día en las carreras de caballos. Sí, la emoción de las carreras atrae multitudes y el aspecto de las apuestas añade una capa extra de emoción. Exactamente. Ver a los atletas competir y, al mismo tiempo, participar en el resultado lo hace más atractivo. Me pregunto cómo comenzó esta tradición y qué hace que el remo sea un deporte tan popular para las apuestas. Quizás se deba a la habilidad y estrategia involucradas que mantienen a los espectadores al borde de sus asientos.
y la camaradería entre los remeros se suma a la atmósfera, creando un sentido de comunidad durante los eventos. Claro que sí. Es increíble cómo el deporte puede unir a las personas y crear recuerdos imborrables. Planeemos asistir a una carrera algún día. Vivirla en vivo sería emocionante. Me apunto. La energía del público y la intensidad de la competición serán inolvidables. Lección 48. Uso de la computadora. Para muchas personas, el ordenador personal se utiliza principalmente para realizar cálculos y tareas de procesamiento de textos. Sí, es interesante ver cómo las computadoras se han vuelto esenciales tanto para el uso personal como profesional en nuestra vida diaria. Exactamente. Han revolucionado la forma en que gestionamos los datos y nos comunicamos eficazmente. Y la comodidad de poder crear documentos y hojas de cálculo en casa es invaluable. Es increíble cómo la tecnología ha hecho que tareas que antes llevaban horas sean mucho más rápidas y eficientes. Por supuesto, además, poder acceder a la información desde cualquier lugar ha cambiado nuestra forma de aprender y trabajar. Creo que es importante seguir adaptándonos a nuevos programas y herramientas para estar a la vanguardia en esta era digital. Por supuesto, el aprendizaje permanente es fundamental, especialmente con la continua evolución de la tecnología. Sigamos explorando nuevos programas y aplicaciones que puedan mejorar nuestra productividad. Lección 49. Compras de fin de semana. Estoy planeando ir de compras este fin de semana. Probablemente visitaré una tienda departamental para ver qué tienen disponible. Suena bien. Los grandes almacenes suelen tener una gran variedad de artículos para elegir. Exactamente. Es muy práctico encontrar todo, desde ropa hasta artículos para el hogar, en un solo lugar. Además, a menudo existe la posibilidad de conseguir buenas ofertas, especialmente durante el fin de semana. Sí, y me encanta la emoción de buscar ofertas mientras navego por los diferentes departamentos. Siempre es satisfactorio encontrar algo especial a un excelente precio, hace que la experiencia de compra sea más divertida. Estoy de acuerdo. ¿Tienes algo específico en mente que quieras comprar? Espero encontrar un nuevo atuendo para un próximo evento. Estaría bien renovar mi guardarropa. ¡Qué buena idea! Estén atentos a las piezas destacadas mientras estemos allí. Lección 50. Investigación de marcas. Te entiendo, he estado investigando sobre impresoras últimamente para encontrar la mejor opción para mis necesidades. ¡Qué inteligente! ¿Tienes en mente alguna marca que te llame la atención? He estado considerando algunas opciones, pero me inclino por una marca conocida por su confiabilidad y calidad. Eso es importante. Siempre es mejor invertir en algo que dure y tenga un buen rendimiento a lo largo del tiempo. Exactamente. He oído hablar muy bien de ciertas marcas, sobre todo de su servicio de atención al cliente. Ese también es un factor crítico. Tener acceso a ayuda cuando se necesita puede marcar una gran diferencia. También estoy considerando las opciones de garantía. Es tranquilizador saber que estás cubierto ante posibles problemas. Claro, comparemos nuestros hallazgos y veamos si podemos encontrar las mejores opciones juntos. Gran idea. Creo que encontraremos la impresora perfecta que cumpla con todos nuestros requisitos.